Saludos a todos amigos del canal. Mañana en la noche definitivamente me arreglan el audio, que ha sido bastante complicado. Y nuevamente les agradezco por tantos nuevos suscriptores que están llegando. La situación en Ucrania es bastante delicada. Vemos cómo ha sido la respuesta de parte de Rusia hacia todos estos ataques a sus zonas o regiones anexadas, ataques por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero nuevamente Ucrania continúa cruzando esa línea roja y atacando regiones anexadas como en el día de hoy, que atacaron un edificio sede central ferroviaria en Donetsk con misiles de la OTAN de 155 milímetros. Es muy posible que en las próximas horas reciba la capital de Ucrania una respuesta de parte de Zelensky, a pesar de que Zelensky está muy orgulloso por la llegada de nuevos sistemas de defensa aérea, estos NASAMS que le acaban de llegar. El alcalde de Kiev es quien ha anunciado en las últimas horas que está preparando un plan. Esta es la imagen del alcalde. Él es o fue boxeador. Él se llama Klitschko, Vital Klitschko, alcalde de Kiev, la capital de Ucrania. Él está preparando más de 1,000 refugios para que la gente se defienda de los ataques y también para que tenga calefacción y otro tipo de suministros. Mientras tanto, la situación en Donetsk es preocupante porque ya ha iniciado el presidente de Ucrania un nuevo sistema de ataques. Ya no es como él criticaba, que él decía que los ataques deben ser tropa contra tropa, sino que ha empezado a lanzar este tipo de misiles. Y eso obviamente deben estar reunidos en el Kremlin los altos oficiales de las Fuerzas Armadas de Rusia, preparándose y discutiendo cuál va a ser la estrategia ante esta situación que acaba de ocurrir en Donetsk. La situación en Kiev es realmente preocupante. Miren cómo ya tratan para cargar los celulares. Este joven coloca este generador en la mitad del parque, ofreciéndole a la gente servicio para cargar celulares, porque realmente el problema de electricidad es grave, no solamente en Kiev, sino en otras regiones del país. Miren cómo la gente pega el celular para que él se los cargue. Otro video que les muestro es cómo la gente hace colas en Kiev para que les den agua. El servicio de agua potable no hay y se espera en las próximas horas, luego de este ataque contra Donetsk, que Rusia responda con envío de misiles hacia estas infraestructuras energéticas que van a causar, es posible que van a causar que una ciudad de casi 3 millones de habitantes tengan por obligación que evacuar la región. Los rusos en las regiones anexadas han tenido que usar de su ingenio porque las tropas de Ucrania han dejado campos minados. Miren este aparato que han traído. Este es el ingenio de Rusia. Campos minados, cuánta gente amputada, y ya con este sistema, con estos aparatos, pues pueden acabar con estos campos minados. En el día de hoy apareció nuevamente la imagen de este hombre que lo llaman el chef de Putin, de nombre Yevgeny Prigozhin, el que está al lado izquierdo, no el que tira la botella. Él es el líder del grupo Wagner, que han sido enviados a territorio ucraniano para combatir contra los ucranianos. Este hombre, por él solicitan en Estados Unidos
ofrecen $10 millones por la cabeza de este hombre. El presidente de Ucrania, Zelensky, que fue elegido en abril del año 2019. En el año 2014 era un cómico y yo encontré un video. A mí no me gustó mucho el video, pero se los voy a mostrar. Me pareció bastante agresivo contra la población de Crimea, porque Crimea fue anexada en el año 2014 por Rusia. En esa época les voy a mostrar un video donde van a ver al que es hoy presidente de Ucrania burlándose por el tema de que Crimea, una vez que fue anexada por Rusia, le quitaron el agua que venía por un canal desde el río Dnipro, como lo pueden ver en esta imagen. A ese canal el gobierno de Ucrania le colocó un dique. Este dique fue volado, destruido por las Fuerzas Armadas rusas a fines de febrero. Esto fue uno de los deseos de Putin cuando se inició este operativo especial, fue brindarle agua a esta península. Pero les voy a mostrar el video y espero sus opiniones al respecto. Este fue el video de ese elegido presidente de Ucrania, 19 al año 20, al año 21, al año 2022, y no le brindó agua al pueblo de Crimea. Un hombre que habla el ruso, un hombre que nació en la época de la Unión Soviética, un hombre que una vez que fue presidente dejó a Crimea sin agua. Hoy lo vemos nuevamente allá en una estación del tren haciendo un show, una entrevista para un programa de Netflix. Aquí lo ven, el hombre continúa actuando como un actor, como un comediante, no aceptando la realidad de la guerra, como la revista Vogue, que publicaron fotos de su mujer. Esto prácticamente yo creo que es una burla al pueblo ucraniano. Es por eso que ya hay políticos como Kevin McCarthy, quien es un republicano, quien está a favor de que le quiten las ayudas a Ucrania, quien está cuestionando los envíos de armas a Ucrania y qué se está haciendo con tantas ayudas. Esto ya mañana en las elecciones de midterm, con toda seguridad que vamos a ver un cambio al respecto en cuanto a cuál va a ser la posición que va a adoptar el gobierno de los Estados Unidos con respecto al envío de estas armas, que al igual que las armas que ha enviado la OTAN han ayudado para que se prolongue esta guerra, han ayudado para que se prolongue el sufrimiento de un pueblo ya quedan en el país menos de 40 millones de habitantes. Amigos del canal, gracias por su participación y los espero en el próximo. Recuerden que mañana vamos a arreglar el audio. Muchas gracias.